Bien, vamos a la cita que me decía Dios cuando estaba yo escuchando la alabanza. Yo podía percibir una pesadez, un desánimo, como desganado hasta para dirigirle una palabra de honra, de gloria al Señor. Un desánimo. Posiblemente tú estés en tu asiento y digas, pues yo no, a mí no. Pero de que sí hubo y estaba tratando de reinar, estaba queriendo reinar ese espíritu aquí. Y no lo vamos a permitir, porque mayor es el que está en nosotros. Amén. Fíjate, dice en Primera de Juan 4:4, cómo Dios siempre te va a hablar de una manera en la cual desde el momento en que te dirige una palabra, inmediatamente voltea tu corazón a ponerle atención, porque te habla de la forma que quizá nunca nadie te ha hablado. ¿Qué te dice aquí? Hijitos, y habla en plural, le está hablando a su pueblo. ¿Quién dice amén? Hijitos, ustedes son de Dios. ¿De quiénes somos? Y los habéis vencido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a quién hemos vencido? ¿A quién hemos vencido? Al enemigo y a muchas cosas más. Hemos vencido en muchas circunstancias, hasta si vienes con desánimo, hemos vencido ya. Así que fuera todo desánimo, en el nombre de Jesús. Y dice, porque mayor es el que está en ustedes y en mí que el que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué hace? Los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de ¿qué? El espíritu de verdad. ¿Y quién es el espíritu de verdad? ¿Quién es? Jesús. Ese es el espíritu de verdad. Dice que no le dio un nombre a otra persona como se lo dio a él. Un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo se doble la tristeza, el desánimo y toda pesadez que quiera el enemigo tenerte. Y te voy a decir algo, ¿por qué suceden estas cosas? Quizá rumores, comentarios, circunstancias, cargas que puedas traer de tu casa. Yo te digo, déjalas allá afuera, no las dejes que entren aquí, para que no te hagan peso y puedas recibir la palabra sin que te esté estorbando nada. Déjamelas allá afuera. La puerta no se puso nomás porque sí, porque allá afuera se va a quedar lo que no tiene parte ni suerte en las cosas del Señor. Amén. Bien, ahora, dice aquí, en esto conocemos el espíritu de verdad. ¿Y también cuál espíritu? Y el espíritu del error. ¿Podremos estar teniendo errores con permitiéndonos dejarnos desanimar? De hecho, te digo que ya es un error. Porque Dios te ha dicho, yo he venido a darte vida y a dártela ¿cuánto? En abundancia. Y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es ¿de quién? Y todo aquel que ama es nacido ¿de quién? ¿Y conoce a quién? Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos ¿por quién? Por Él. ¿Qué quiere decir? Conocer a Jesús para vivir por la gracia. Él es la gracia. Él es el regalo que nos entregó Dios para vivir plenos, convencidos de que Dios promete y Él cumple. ¿Sí? Dice en el 10, ¿en qué consiste? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. A ver, voltéense a ver uno a otro y díganle, te amo en el amor del Señor. A ver, pero no nomás levante la ceja, dígaselo. Nosotros hemos nacido para amar, porque hemos nacido del amor mismo, de su propia palabra, ¿sí? Ahora, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿por qué lo amamos? Porque Él ha producido el que lo amemos. Porque cuando Él se empezó a dar a conocer a nuestras vidas, una cosa es que conocíamos a Dios de una manera como nos lo habían presentado, un Dios de que si no cumplías, pues no podías recibir. Un Dios de que si no hacías lo que se te decía en tal lugar o donde te pudieras congregar, pues no te iba a ir bien. Y eso es una vil mentira. Aquí está hablando de dos espíritus. Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y estuvimos muchos de nosotros, si no por no decir todos, en el espíritu del error operando. ¿Sí o no? Estuvimos en el espíritu de error operando, pero ya no hay error, porque la verdad ha venido a tu vida y la verdad dice que te ha santificado, te ha justificado y te ha apartado para que vivas pleno, seguro, confiado y veas lo que veas y escuches lo que escuches. Ponte como a los caballos se les pone, unas orejeras aquí para que no alcancen a ver a los lados y no se asusten los caballos. Así póntelo de una manera espiritual y di, Señor, yo no veo, yo no oigo lo que no conviene, sino lo que sí conviene, eso es lo que pongo atención. Amén. Y conviene que yo conozca tu verdad. La palabra de Dios es preciosa, pero también la palabra de Dios corrige. ¿Por qué? Porque nos ama. Y Él dice, el que ama a su hijo corrige. Bueno, vamos a seguir más adelante. ¿Qué más nos sigue? El Espíritu Santo ya me dio mensaje, pero Él me movió ahorita con este momento porque dice Dios, me mostraba a mí, yo soy la plenitud del que lo lleno todo y mi pueblo tiene llenura, pero no parece. No parece. ¿Qué te puede desanimar? ¿El que no tengas los medios económicos? Dice que mayor es Él que el que está en el mundo. En el mundo hay carestía. Pero si tú le crees a Dios, jamás vas a saber ya de escasez en tu vida. Bien, ahora vamos al libro de Job 22, del 1 al 3. Habla de que si traerá el hombre provecho a Dios, traerá el hombre provecho a Dios. Podríamos pensar que lo que pudiéramos nosotros hacer es provechoso para Dios. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Vamos allá a la escritura. Dios nos responde. 22:1. Dice, 22:2, perdón. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Y dice, al contrario. Para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Para nosotros es el provecho. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué provecho le puede traer a Dios? ¿A Dios le falta algo? De Él requerimos, ¿sí? Dice, ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? Ahí sí yo te puedo decir, tan contento estaba el Señor que nos entregó la gracia, que es por medio de su Hijo Jesucristo. Él es la gracia, Él es la plenitud, el que lo llena todo. Claro que Él, con gran contentamiento en su corazón, se despojó de su Hijo para que nosotros viniésemos a ser justos, limpios, santos y sin mancha. Amén. Ahora, ¿o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Déjame decirte, no los vas a hacer tú perfectos los caminos. Los caminos, Dios te va a convencer de que los lleves a la perfección.
Porque Él te invitó no a que vengas a varios caminos. Él te dijo, y se atrevió, un hombre que se atrevió a decir aquí en la tierra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay caminos. El único camino para todas las cosas que nosotros queramos es Jesucristo. Pero entiende esto, cuando Dios dijo en Deuteronomio 30:19, dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, pero escoge pues la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Y muchas veces te puedes encontrar con momentos de que digas, wow, no puede ser. Yo sabía que esta persona siempre adoraba al Señor. ¿Cómo pudo llegar a ser que se sienta eliminado, se sienta despreciado, menospreciado? Pero suceden cosas de las cuales tú y yo, que te debemos estar siempre despiertos, debemos de estar alertas. Porque cuando Dios dice amaos los unos a los otros, que nos estemos amando los unos a los otros, corresponde a que cualquier cosa que tú te pudieras enterar o saber de algo, intercede. Tú eres el plan, el gran instrumento de Dios que Él ha levantado para que el pueblo de Dios no camine cojo, su iglesia, sino que amen y sigan amando. Jamás tendremos que dejar de amar. Ay, es que si supiera, pastora, ¿cómo voy a amar si me hizo esto? Pues vas a amar, porque Dios es amor, y si está en tu corazón, va a fluir ese amor de Dios en ti, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera traerá el hombre provecho a Dios? A Dios, ¿qué le aprovecha de nosotros? Él es Dios, Él es supremo, el gran Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él es de quien necesitamos. El provecho lo tenemos nosotros, ¿sí? Fíjate, vamos a primera de Juan. Dice, no, en el 4:1, perdón, 4:1. Bien. ¿Ya lo tienes? Dice, amados. Primero te dijo hijito, ¿no? Y ahora te dice amado. Siempre Dios te va a decir cuánto te ama. ¿Quién dice amén? No creáis a todo espíritu. Ojo, no creáis a todo espíritu. Les acabo de mencionar que hay espíritu de verdad y hay espíritu del error, ¿sí? Sino probad los espíritus si son de quién, de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Todo aquel que no tiene a Cristo es un anticristo. Porque dijo el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. ¿No es cierto? Bien, ahora, fíjate, vete ahí mismo en el 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. A ver, si Dios engendró a Sandra, pues yo la amo. Fíjate, ¿cómo no la voy a amar? Es cuerpo de Cristo. Yo amo a Roberto, amo al pastor. Bueno, ese es lo amo y lo amo, ¿eh? Sí, mi amor. Entonces, los amo a todos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mí. Pero vamos adelante, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ojo, te está hablando de ti y de mí. De ti y de mí. ¿Verdad, querida hermana? Bien.
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Le entiendes esto? ¿Por qué es? Porque cuando tú conoces a Dios y estás recibiendo las órdenes de Él, Él te dice, ama aún a los que se hayan levantado como enemigos contra ti. Por eso dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios. Que guardemos, ¿qué? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? A ver, levante su mano, ¿quién nació de Dios? Pues ya vencieron al mundo. Porque no dice que van a vencer. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La cosa que sí te puedo decir, que si quieres por agradar a Dios, es creyéndole todo lo que Él te dice. Ay, pastora, si Dios me dijera que me ponga de cabeza, me pongo de cabeza, que me canso. Si me dice que me ponga es porque voy a poder. ¿No me estaba diciendo Dios, todo lo puedes? ¿Sí? Bien, ahora, ¿quién es el que vence al mundo, dijimos? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bien. Citas conocidas, citas que se han hablado mucho. Entonces dice, vayan los que creen. Esta es la operación del Espíritu Santo, pero cuando tú te haces uno con Él. Porque creerle a Dios es que tú vayas de la mano con Él. Te unes con Él. De hecho, en una forma espiritual ya estás. Te has hecho uno con Él. Cuando le permites actuar, entonces vienen las cosas que Dios quiere que se hagan a través de ti. ¿Quién dice amén? ¿Sí? Vete a Santiago, dice en el 4:1. Habla respecto a la amistad del mundo. Quiero detenerme aquí un poquito. Se ha hablado mucho. Tú sabes que cuando tú no haces las cosas como Dios te las ha enseñado, te estás, como quien dice, saliendo de la cobertura de Él. Y entonces estás procediendo como procedías antes. Y nosotros no somos como los cangrejos. Los cangrejos caminan para atrás. Nosotros vamos adelante con paso firme. Amén. Bien, fíjate, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Hay pasión. Y una pasión por querer saber qué le dijo el compadre a la comadre, porque no llegó a dormir a su casa. Sí es cierto. En la carne hay pasiones tremendas. ¿Sí? Dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, ojo, y no pueden alcanzar cuando Dios ha dicho que todo es vuestro. ¿Entiendes esto? Que todo es vuestro, y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden, y si piden y no reciben, es porque no piden como debe de ser, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Ay, habla fuerte. Bien, ok. Habla fuerte. En los deleites. Y dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ojo, enemigo de Dios. Ahora, la pregunta es, a ver, ¿a qué se refiere, pastora? Me refiero a esto. Se ha estado exhortando. Y les voy a decir algo, ni se sientan mal, ni se enojen, ni nada, porque van a tener 2 trabajos. Pero les voy a decir por qué. Los pastores estamos para exhortar, también para enseñar, no digo que no,
pero ¿quién les va a hacer que entiendan si no es el Espíritu Santo a través de sus ministros? ¿Sí? Fíjate, estás que muchas veces dices, bueno, pues tengo que ir a la congre. No es de que tienes que venir, tú debes de sentir, porque tú eres movido por el Santo Espíritu de Dios y nadie me puede decir que Dios no te impulsó a que vengas, que digas, ay, hoy hay servicio, voy a ver que Dios me tiene preparado. No, pero muchas veces haces a un lado y dices, no, pero estos cuates me invitaron a tomarme una cheves. No digo que sea malo que te tomes una cheves, es más, cuando quieras invítame. No somos religiosos, ¿sí? Pero yo te digo, dice la palabra de Dios, que no puede haber otro Señor si no es el primero. Dios es el Dios de nuestras vidas. Dice, por sobre todas las cosas, por sobre tu esposo, por sobre tus hijos, por sobre tu trabajo. Pero yo te voy a decir algo, no se malentiendan las cosas cuando nosotros decimos, primero Dios, jamás te hemos obligado, ni tenemos derecho a obligarte de que digas, no, mi hermanita, usted va a venir, pero es que tengo trabajo, a mí no me interesa, usted va a venir aquí, jamás. Porque Dios tiene cuidado de nuestras vidas y Él sabe y Él te va a preparar los momentos. Cuando personas, yo he podido gozarme con gente que viene y dice, pastor, ayúdeme a orar, porque tengo un trabajo que me está robando el tiempo para venir a seguir recibiendo la palabra de Dios. Entonces ayúdeme a orar. Quiero seguir trabajando, pero he reconocido que primero es mi Señor. Pero ya es algo que Dios produce de una manera personal en cada uno. Pero Dios lo produce en todos. No es cierto que puedas decir, pues a mí Dios no me ha dicho nada. Levántate de ese sueño y verás cómo Dios te habla. Hay asentamientos mentales que por allá anda divagando tu pensamiento. Dios se mostró y hablaba de una manera fuerte con su pueblo. Cuando Dios hablaba al pueblo diciéndole que su pueblo fornicaba, que su pueblo adulteraba, que su pueblo hablaba de la gran Babilonia. ¿Qué quería decir esto? Que se iban en pos de otros dioses, que habiendo conocido a Dios no le glorificaban. Y tú y yo conocemos a un Dios verdadero. Y tú y yo hemos saboreado de la mesa del Señor. Y seguimos disfrutando. No porque nada más los pastores, no es cierto. Dios dijo, yo no haré acepción de personas. Así como tú recibes, Marcela, recibe Sandra y recibe cada uno de mis hijos. Porque me ha placido darles todo mi bien. ¿Sí? Bien, ahora, ve al libro de Marcos 16:15. No, ya no lo hemos visto. 16:15 al 20, vamos a ver. Fíjense, Dios dio un mandato. Dios dio una orden. Dios no nos dijo, a ver si pueden ir, hijitos míos. Ni siquiera se acordó que somos sus hijos ahí. Él dijo, id. Sí, Señor. ¿Cómo decías tú, pastor, cuando decías, sí, Señor? En aquella ocasión que diste un mensaje, ¿verdad? A Dios se le dice, sí, Señor. ¿No es cierto? Bien, yo sí le digo. Bien. Dice en el 15, y les dijo, ¿id por dónde? ¿Aquí por tu cuadra? De aquí a Guadalajara, Lagos de Moreno. Cuando Dios te dice ir por todo el mundo y cuando tú le crees, agárrate porque te va a llevar. A lo mejor ni esperanza tenías de conocer Venecia, pero ahí te veré en una góndola. Sí es cierto, dice que Dios es verdad. A lo mejor nunca te imaginaste ir a conocer Tierra Santa, Jerusalén, y Dios allá te va a llevar. Estamos preparando viaje.
y ya tienen recursos, papi paga. Papi paga. Así tómenlo. Dios dijo, nunca te hará falta nada en todos los días de tu vida, porque yo estoy contigo. Dáselo fuerte. Aleluya. Y dice, fíjate, dice, id por todo el mundo y habla de mí, dice el Señor. ¿A toda qué? No le dice a todo hijo de Dios, a toda criatura. Cuando nos está llamando Dios es para que más almas vengan al conocimiento de la verdad. Y yo no me voy a limitar porque digan, bueno, es que literalmente o Dios especifica algo como por decir, no te detengas de hablar del evangelio. Él dice que por todo el mundo. Pues si Él dice que por todo el mundo, es por todo el mundo. Si Cantinflas se fue en la película y 80 días, ¿cuántos? 80 días alrededor del mundo. Fue una película, pero yo lo hago realidad en mi vida. Porque la verdad está conmigo. Amén. ¿Sí? A lo mejor no vieron lo de Cantinflas, ¿verdad? En la película me quedé pensando, digo, bueno, Señor, hay que la vean más adelante, que la renten. Sí, bien. Sí, es que no hace mucho, pero bueno, cuando estaba esa película. En el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo sé que aquí ya todos han creído. ¿Cuántos se creen que de veras son salvos? ¿Salvos de qué? Pero te has puesto a pensar, ¿salvos de qué? ¿Salvos de escasez económica? ¿Salvos de agresividad en el hogar? Pregúntate. Desde un principio, Job le estaban hablando, traerá el hombre provecho a Dios, pero en una palabra estaba diciendo, tú eres el que tienes que determinar tu vida. De parte de Dios ya te entregó todo. Tú vas a determinar tu vida. Un día casi me apedrean porque dije, yo decido cuándo me muero. Nomás tengo que cuidar mucho lo que hablo. Porque si yo ando diciendo, ay, qué jodida estoy. Perdón, pero tengo mucho que cuidar lo que hablo. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 18 que la vida y la muerte están en el poder de tu boca, de tu lengua. Y el que la ama, eso recibe. Bien. Y dice, pero más el que no creyere será condenado. ¿Cuántas veces te has estado condenando y no despiertas a eso? Como diciendo, no, es que ya le he pedido a Dios y no veo las cosas. Te estás condenando. O cuando dices, no, es que está difícil, yo sé que Dios es poderoso, pero no, es una situación difícil aquí. Te estás condenando. ¿Por qué? Porque dice, el que no creyere será ¿qué? Condenado. ¿Y por qué vuelves atrás? Cuando tú eres reina y señor de todo. Bien, ahora fíjate, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿En cuántos han seguido estas señales? ¿Cuántos echan fuera demonios? Oye, puedes tener unas situaciones en tu casa y en vez de que estés echando fuera demonios, estás luchando contra tu hijo, tu hija, tu amiga, tu hermano, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tienes una condición de relación de muerte en tu casa y tú le estás consintiendo. ¿Sabes por qué? Y el otro carcajeándose, el demonio, como diciendo, esta la tengo pero bien atada, o a este señor o a esta persona. Sí es cierto, porque en vez de combatir, Pablo decía, yo sigo adelante y sigo la carrera, peleo la buena batalla de la fe. Ay, pastora, pero hay situaciones que no nos dejan. ¿Y por qué voy a permitir esto? Es que lo estás permitiendo desde el momento en que se te olvida que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Es su palabra.
Dice, porque mis palabras son espíritu y son vida. Y si dice eso, es que no vas a ver muerte si lo llevas a cabo. Su palabra es vida. Amén. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y fíjate que yo le decía a Dios, Señor, hemos leído mucha escritura, pero bueno, Él nos dio unas lenguas, ¿sí? Que hay un entendimiento nada más de tu espíritu al de Dios, pero también nos da una nueva forma de hablar. Ya no vas a hablar como diciendo, qué bobo eres. Ya le vas a decir, hijo, eres el más hermoso de los hijos. Tu Ludovico, ¿verdad? Aunque lo veas ahí todo harapiento y todo con los pelos parados porque se acaba de parar, pero ves al hijo más hermoso que a ninguno. Amén. ¿Sí? Ahora dice, hablarán nuevas lenguas. Y yo le dije, sí, Señor, tú me estás enseñando a hablar a tu perfecta voluntad. Hablar de la manera que debemos de hablar. Y de una vez se los digo, esposos, y que le caiga el 20, que le caiga. Mi protección es Dios. Puedo pasar en medio de ustedes y hay de ustedes si me tocan. Y se los digo por esto. No sean falsos y amen a sus mujeres como vaso más frágil. Y seguiré diciéndoles esto porque la palabra no me deja avergonzada. No sean machos, sean lo que son, reyes, sacerdotes y profetas. Mujeres, respeten y honren a sus esposos, porque también, no me quiso dar esto, pues no hay nada en la noche. Oye, si no eres una prostituta, perdón que le hable fuerte, la misma palabra dice que tengas cuidado de tu cuerpo. Y este cuerpo no es mío, es de mi marido. Y el de él es mío. Por eso lo tengo que cuidar. Y mucho. Pero también los dos juntos somos uno y somos de Dios. Es el cuerpo de Cristo, como somos todos nosotros. Amén. Ahora, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pero fíjate lo que dice, entiende el orden que pone Dios. Primero te dice que hay señales que deben de seguirte porque tú eres un sacerdote, un rey y profeta. ¿Y quién le dirá al rey qué haces? Dice una escritura. Pero te dice que en nombre de él vas a echar fuera demonios. Primero vas a guerrear por aquellos momentos difíciles que hay en tu hogar. ¿Y cuánto tiempo? Pero es que ya tengo mucho diciéndole al Señor. No le digas al Señor. ¿Qué le estás reclamando al Señor? Tú eres la que tienes que guerrear y guerrear para provecho tuyo y de tus hijos. El Señor dijo, pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea por todo. Y aún dice la Escritura que aún de todo lo que Dios nos ha dado, no dejemos perder ni un punto, vaya. Y Dios nos ha dado enseñanza. ¿Quién lo cree? Y dice que si tomáremos cosas, dice, hablará nuevas lenguas, porque después de que empiezas a hablar fuera demonios, vas a escuchar un lenguaje diferente a tu hijo. Ya no va a llegar y te va a decir, ¿cómo dice? Hola, ruca. De veras, bien dice la palabra de Dios, en estos tiempos la maldad aumentará. Pero en el mundo, en los hijos de Dios, prevalece la justicia, la paz y el gozo. Ay, no te enojes. Y fíjate, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Después que estés haciendo todo esto, después que tu hijo esté hablando el idioma diferente, la forma de hablar diferente a la que hablaba, tú vas a estarlo acariciando, te vas a estar sintiendo con un gozo por estar cerca de tu hijo. Y él se va a dejar, gracias hermosa, te bendigo. Y él se va a dejar, ¿por qué? Se va a dejar que lo estés acariciando, que lo estés
que le estés instruyendo, vaya. ¿Por qué? Porque ya empezó a fluir lo que la unción hace su trabajo. Porque el encargado de estar haciendo el trabajo aquí en la tierra es el Santo Espíritu de Dios. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús se fue, pero vino en espíritu. Aquí está. Y está dentro de ti y está dentro de mí. Amén. Bueno, ya como que me detuve mucho aquí. Vamos en Gálatas 2:20, ven, vayamos allá. Con Cristo, ¿con quién? Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Esta cita, el día que tú la recibas y la creas y la asimiles, recibas la revelación de lo que te trata de decir Dios, esta es la victoria en la vida con Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes han podido recibir esto. Y dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿A qué dice esto? Mira, tú no vas a hacer las cosas por fuerza. Y nadie te tiene, a veces hasta incluso cuando yo escucho que dicen aquí mismo, o digo, tal vez yo también se me puede haber salido. Y no estoy por estar de que estoy de señaladora o apuntadora, ¿sí? Esa no es mi labor. Pero cuando se dice, tienes que hacer esto, o es que tienen que el otro, a veces la persona que lo está hablando no lo dice porque sabe que es gracia y fe aquí. Pero muchas veces la gente lo percibe de esta manera y no debe de ser así. La palabra de Dios va a estar haciendo su labor en ti y en mí. Así como cuando tú vienes y entregas al alfolí el diezmo y traes una ofrenda, la labor se empieza a manifestar en tu economía. ¿Y sabes también en qué? También dice una promesa a Dios, que hay sabiduría, que viene gran sabiduría, ¿sí? Porque Él te da sabiduría aún para hacer las riquezas. Amén. Bien, ahora, es lo mismo aquí. Si tú desechas lo que Dios te está enseñando, puedes jactarte de decir soy hijo de Dios. Nadie te lo va a quitar. Dios te prometió y Él no se raja, ¿sí? La única manera de que te olvides de todo es cuando digas así, apostates, que quiere decir que así como recibiste a Cristo, un día digas ya no quieres nada, ¿sí? Pero yo sé que en tu caso no va a ser así. Aquí lo importante es que entiendas, ¿sí? Que debes de morir a tu vida, que era tu vida, que sea verdaderamente de lo que has aprendido de Cristo, sea como tú te estés moviendo. Y yo por eso se los dije, señores, se los digo y se los vuelvo a decir. Empiecen por eso y van a ver cómo Dios les muestra su contentamiento de muchas maneras, porque dice que Él es el mayor galardonador de los que le buscan, ¿sí? Yo sé que ya quieren llegar a su casa para empezarles a manifestar a su mujer. ¿Y por qué no decir esto? Hasta pedirles perdón por todas las dagas que han hecho con ellas y todos los desórdenes. Aquí Dios vino a poner orden, pero en todo. No te hagas creyendo que, no, aquí nomás mis chicharrones truenan. No, los que truenan son los de Jesucristo. Amén. Aleluya. Bien, ahora fíjate, cuando venga el Señor, ¿crees que hallará fe? Fíjate, ¿qué dice Lucas 18? Y dijo el Señor, ¿quién dijo? ¿Verdad que no dijo cualquier persona? Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles
Os digo que pronto les hará justicia. Anoten esto, subráyenlo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues claro, tú eres un producto de fe. Dios creyó y nos ha cambiado. Él ha transformado nuestras vidas. Pero fíjate, es que aquí estaba hablando de la parábola de la viuda y el juez. Se los voy a leer del 18:1. Fíjense, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando, siempre, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Sabes qué te está enseñando? Aunque no veas, tú persiste. Aunque no veas nada, tú sigue creyendo. Porque Dios va a hallar fe aquí. Amén. Tú vas a seguir creyendo. Esta viuda tanto le estuvo al cántaro dándole que hasta que lo hartó al juez. Y aquí no tenemos que hartar a Dios, pero sí la circunstancia. O te llevas a cabo o te llevas a cabo. Porque yo soy un rey. Y dice que a la palabra de Dios, ¿quién le dirá qué haces? ¿O quién le dirá qué puedes hacer? Todo lo podemos, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, quiere decir, ¿a cuántos hallaré perseverando con fe en la oración cuando yo regrese? ¿Quiere decir eso Jesús? ¿A cuántos? Porque si tú te fijas, te está diciendo sobre la necesidad de orar siempre. Y la verdad, aunque dice la palabra de Dios que en su pueblo, en Isaías 63:8 dice que sus hijos no mienten. Por ahí el enemigo hace que te salgas de la cobertura y podrás decir, no, sí, yo siempre oro. Con la televisión, viendo novela tras novela. Yo no digo que sea malo, pero la verdad debemos aprovechar bien el tiempo. Mira, luego a veces dicen, ay, ni modo que estemos siempre con la palabra. Sería lo más maravilloso de estar siempre con la palabra de Dios. Sería lo mejor de tu vida. ¿Quieres ver días buenos? Que estés siempre con la palabra. ¿Quieres prosperidad? Siempre con la palabra. Ay, pastora, pero usted dice que Dios es mi proveedor. Sí, Él no se raja. Pero Él dijo abundancia y sobreabundancia. Él no quiere escasez para su pueblo. ¿Cómo vas a manifestar el Dios que tenemos? ¿Así de mendigo y de andrajoso y flaco, ojeroso y sin ilusiones? ¿Verdad que no? Entonces, Dios dice, huye de todas estas cosas. Sé prudente. Y prudente se refiere, pon atención. Mira, ve a 1 de Timoteo 6, 11 y 12. 1 de Timoteo, citas ya que yo sé que tú conoces. Pero por algo Dios nos está volviendo a poner citas y citas que hemos aprendido tanto, ¿sí? Dice, es una exhortación que hace personal Dios para ti y para mí. Mas tú, hombre de Dios, no se está refiriendo a hombre de mundo, ¿verdad? ¿A quién le dice? A sus hijos. Amén. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, usa las armas de poder que Él te ha dado, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Delante de muchos
testigos. Amén. Aleluya. Dios hizo al hombre con toda su buena intención de su corazón de que todo fuera ordenado en su vida. En el libro de Eclesiastés 7:29, vamos allá. Dice, fíjate, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué sucede con tu vida cuando tú te sales de la cobertura de Dios? ¿Dios te deja de proteger? No. Dios te va a amar siempre. Dios te deja de decir que o te dice que ya no te ama, Él te va a seguir amando siempre. Pero dice que buscaron muchas perversiones. ¿De qué manera se puede buscar? Miren, hemos visto tiempos a jóvenes que están alabando al Señor aquí y gozosos y bueno, que hasta transmiten y hacen que el pueblo se quebrante de gozo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y los vemos animosos, alegres y contentos. Ay, pero luego se les puede presentar por allá algo y ya valió sorbete. Qué triste, qué triste. ¿Por qué? Si todo es nuestro, porque dejamos que parezca que somos pordioseros. Fíjate lo que dice en el 8:1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? A ver, ¿quién sabe declarar aquí? A ver, Cuata, ¿qué declararías tú, hija? ¿Perdón? Gloria a Dios. Tú sabes declaración y se está refiriendo de las cosas de arriba, no las de la tierra. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Tú, de haber visto tiempo a una persona con un gozo, transmitiendo el ánimo, la alegría, el gozo, todo, de repente lo puedes ver, qué bueno, ¿qué pasó? Pero ¿sabes qué? El problema es tuyo, que pongas mirada en el hombre. Así sea tu esposo, sea tu esposa, sea quien sea. Yo no dependo del ánimo de mi esposo. Yo dependo del gozo de mi Señor. Porque el gozo del Señor es mi fuerza. Amén. Ahora dice, te aconsejo, ojo, que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es ¿con qué? Con autoridad. ¿Quién dice amén? Con potestades, con autoridad. Tú tienes autoridad, pero úsala para lo bueno. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento de Dios no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Te das cuenta? Porque para todo lo que quisieres, hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él, cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Dios nos ha dado una autoridad, y es algo divino. Y yo con esa autoridad le digo a mi alma, alma mía, fuera tristeza de ti y gózate con la presencia de nuestro Dios. Dice en el libro de Job, ven de nuevo a Job, en el 8:2. Vimos ahorita que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscan su propia ruina, ¿sí? Muchas perversiones. Y por eso se busca su propia ruina. ¿Y de qué manera se puede buscar? Con el hablar, con el actuar, con el creer lo que no es verdadero. ¿Sí? ¿Entienden esto, verdad? Ahora en Job 8:2 dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso.
Oye, tú has pasado por temporales donde el viento impetuoso hasta ni te deja ver porque sientes que la arena se te mete a los ojos. ¿No es cierto? Entonces así son las palabras que se hablan sin un sentido de responsabilidad. ¿Sí? Dios te ha confiado su palabra y Dios te ha dicho, el que en mí cree nunca verá muerte. Y si dice, nunca verá muerte, es en todo. Revive tu matrimonio con su palabra. Declara, reprende todo espíritu de divorcio, toda maldición en la vida de tu familia. No permitas que el enemigo venga a robar. Dios te dio autoridad. El cambio genuino en tu vida, tú lo vas a determinar, no va a ser Dios. Dios te dijo, aquí te pongo lo que te conviene. Te dijo, te pongo la vida y te pongo la muerte. Te pongo el bien, te pongo el mal. Te pongo la bendición, te pongo la maldición. Pero Él sí te dice, pero escoge la vida. ¿Y qué es la vida? Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué te enseña? Las cosas del Padre. Y de las cosas del Padre, ¿qué obtienes? La bendición corriendo en tu vida. Amén. Entonces, el cambio genuino en tu vida, tú la vas a determinar, porque Él ya te entregó todo. Ve ahí mismo en Job 22, 21 al 28. 22, 21, fíjense, dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello, ¿qué te va a venir? Bien, toma ahora la ley de su boca, de la boca de Dios, no de la boca ni del pastor ni de nadie. Si el pastor habla palabra de Dios, entonces sí tómala. Amén. Si te volvieres al omnipotente, ¿cómo vas a ser? Edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. O sea, alejarás de tu casa, alejarás de tu vida, alejarás de tus hijos la aflicción. Pero vuélvete a Él. ¿En qué manera nos hemos de volver? En seguirle creyendo y seguir operando como Él quiere que operemos. ¿Quién cree esto? Amén. El diablo quiere que peleemos con carne y sangre para que no demos con la raíz del problema, pero no limites el poder de Dios. No pienses o creas que, por ejemplo, que el medicamento va a arreglar tu cuerpo. El medicamento a lo mejor va a controlar cierta área a lo que ha sido enfocado el medicamento, pero el medicamento no te libra de la enfermedad. El que te libra, el que dice que viene a curar toda herida, es el Señor. Amén. Ve más allá que la medicina de Farmacias Guadalajara. Ve más allá. Vete a la del cielo, a lo que de veras es verdadero. ¿Quién dice amén? La palabra te reprendo quiere decir que hagas más pequeña las cosas. Cuando venga el diablo y te ponga un mal pensamiento, repréndelo y di, te reprendo, Satanás. Y llevo cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. Así que el diablo te lo estaba poniendo, pero así bien adornadote y grandote. Ha de haber dicho, mira, el diablo, yo soy vasto para darte. Pero ¿qué te da? Pura muerte. Hazlo pequeño. Así como Dios los exhibió públicamente en la cruz. Los hizo de hacerse creer que Él era el dueño y señor de la tierra. Los hizo nada. Dice que un día nos vamos cuando estemos con Dios y que vamos a decir, era esa porquería que me hacía temblar y me hacía llorar y me separó de mi marido y me hizo tantas cosas. Pues ya no le des gusto al diablo. Dios te ha dado inteligencia, mujer, hombre, para que si una parte quiere dividir tu casa, no lo permitas. Porque el único que viene a hurtar, matar y destruir es el Satanás. No te alíes con él. Dice que en Cristo somos uno solo. Con Él. Amén. Uno solo. Bien, rapidito, vamos a Marcos 4:35.
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Es como cuando se levanta conforme, según lo que hablemos, ¿sí? Fíjate lo que pasaba. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y lo tuvieron que ir a despertar. ¿Cómo tenía la paz Jesucristo? Que lo tuvieron que ir a despertar. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, no es poco que tú le ordenes al viento que enmudezca o a esa tempestad y se lleve a cabo. Tú eres espiritual y es una fuerza espiritual lo que se esté moviendo. Yo te hablé desde un principio que hay dos espíritus, el de verdad y el del error. Y les dijo: ¿por qué están tan amedrentados? Les dijo Jesús: ¿cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oye, Dios te puso como Señor no solo de la tierra, sino del cielo. Si para ti las cosas de la tierra que ves, que pudiera decirse que se te pudieran hacer más fáciles, ahora imagínate lo que no ves. Nosotros nos dejamos llevar por lo que creemos, lo que está hablando la palabra. Yo estoy todos los días conociendo cuando dice que las calles son de oro, el mar es de cristal. Dios, le digo: llévame, Señor, llévame a mirar todo aquello. Y me meto en un pensamiento con Dios mismo. Y Dios me hace ver cosas. Tú fuiste hecho aún de lo que no se veía. Entonces, a veces tomamos las cosas que nos suceden como, ay, pues una casualidad o qué sé yo. Pero de repente dijimos, bueno, pues Isabel Rubalcaba en ese entonces, ¿qué tendría? 13, 14 años. Ni siquiera. Ya andaba ahí haciendo sus pininos, pero todavía andaba preparándola a Dios, ¿sí? Pero gloria a Dios, y así es tu vida. Así es Dios. Mira, Dios, por eso no nos queda a nosotros el querernos galardonear, ni mucho menos. Ante todo, la humildad y reconocer, porque muchas veces aquí mismo uno puede cometer pues ciertas cosas al hablar, pero confiemos en que Dios nos hace entender lo que es verdadero. Podemos tener fallas en otras cosas, pero jamás Dios nos soltará de su mano aquel que persevera.